Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante que ocurrió en el Senado, en lo más alto del Capitolio, en el Senado de los Estados Unidos. Tiene que ver con Venezuela y es precisamente esa relación de Hezbollah con Venezuela, con América Latina y cómo estos grupos terroristas han buscado refugio, financiamiento y están buscando avanzar en sus acciones en América Latina y cómo todo esto puede estar vinculado también con lo que está ocurriendo en el Caribe, con el despliegue de Estados Unidos, con las intenciones que tiene Estados Unidos de movilizar sus piezas y de entender esto como una amenaza. Yo creo que fue importantísimo. 4 testigos importantísimos hablaron ayer, además de algunos senadores que ya vamos a entrar más en detalle sobre esto, pero básicamente vamos a tener un invitado que nos va a explicar todo esto, pero básicamente ellos hablaban de cómo Hezbollah obtiene financiación en América Latina a través del narcotráfico y el lavado de dinero y cómo tras la destrucción de su infraestructura bancaria en el Líbano y también de los golpes a Irán, ellos han tenido que buscar otras opciones y en este caso América Latina ha sido, como dicen, un safe haven o un hogar, han encontrado un hogar en América Latina y específicamente en Venezuela. Para eso vamos a hablar con un invitado. Quería comentarles también que, bueno, he estado posiblemente voy a estar ausente por algunas semanitas. No abandonen mi canal, por favor. Sigan suscribiéndose, quedándose ahí. Voy a tratar de seguir publicando, pero estoy a punto de dar a luz. Entonces, no sé si voy a poder estar tan activa estas próximas semanas. Voy a tratar de que sea el menor tiempo posible. Mi compromiso es el mismo de seguir informando, pero quería adelantarles eso para que no piensen que desaparecí de un momento a otro, que ya no estoy informando, lo voy a seguir haciendo, pero si me ven un poquito ausente aquí con los videos, ya saben lo que es y espero retomarlo lo más rápido posible. Así que les pido que sigan apoyando mi canal, sumándose para, para que podamos seguir creciendo en esta comunidad. Y como les decía, para hablar de todo esto, tenemos hoy a un invitado, es el diputado Carlos Paparoni del estado Mérida. Yo digo diputado, no me gusta decir exdiputado porque la asamblea 2015 fue la última asamblea legítima que tuvimos, así que para mí siguen siendo diputados, ¿no? Y además que trabajan mucho por el país. Bienvenido, Carlos, gracias por acompañarnos hoy. Además que sé que has estado trabajando en todos estos temas y estuviste muy pendiente de esa audiencia el día de ayer. Ya yo más o menos hice un preámbulo, pero gracias por estar aquí con nosotros. Y quería preguntar, ¿por qué es tan importante que un tema que no es nuevo, vínculos de Hezbollah con el régimen de Venezuela, con Venezuela, llegue a una esfera tan grande como el Senado de los Estados Unidos? Bienvenido. Bueno, no, muchísimas gracias, María Alesia, por la invitación, ¿no? Y tú tienes razón. Yo creo que la relevancia del hearing que vimos el día de ayer en el Senado, donde trataba de la amenaza de Hezbollah en el tema del tráfico de drogas en América Latina, terminó centrándose en Nicolás Maduro, es porque te está dibujando la realidad de lo que está ocurriendo en el continente. Es decir, Nicolás Maduro no es un problema solamente de los venezolanos, no es solo una amenaza para los Estados Unidos, también es una amenaza para la estabilidad de todo el hemisferio. Y esto lo sabemos en base a muchas de las cosas que se dijeron ayer. Una de las cosas más importantes es la caracterización que ayer se le daba a Nicolás Maduro. Es decir, Nicolás Maduro es alguien que no solamente está vinculado a la corrupción, que no solamente está vinculado a la violación de derechos humanos, no solamente está vinculado al narcotráfico, sino también está vinculado a lo que es el terrorismo a través de Hezbollah y de otras organizaciones, de Irán, de haber convertido a nuestro país en un proxy iraní. Y cuando nosotros pensamos en el cartel de los soles, que es como la gran mampara, el cartel de los soles no es o no se parece ni a los carteles colombianos ni a los carteles mexicanos que la mayoría de nosotros conocen. Por el contrario, este cartel, que no solamente son de militares, también es de la élite política, del madurismo, se encarga de todo y funcionan como cartel. Es decir,
este Sí. cartel se encarga de la corrupción, este es el mismo cartel que explota el oro venezolano, este es el mismo cartel que además de eso viola derechos humanos porque reprime para poder mantenerse en el poder, es el mismo cartel que también está traficando drogas, pero también es el mismo cartel que tiene todas estas relaciones con Irán, Hezbollah, Hamas, con todo lo que son FARC, ELN, con todo lo que son organizaciones terroristas. Ayer hablábamos de una de las cosas importantes. Hezbollah recibe aproximadamente de Irán anualmente un financiamiento entre 600 y 800 millones de dólares. Ujú. De América Latina recibe aproximadamente unos 200 millones de dólares al año en financiamiento. Hezbollah, la organización terrorista más importante del mundo. Jamás se ha hecho muy famosa en los últimos años, pero la organización terrorista más grande y más organizada del mundo es Hezbollah. Con los problemas que ha habido con Irán en los últimos años y lo que Israel ha podido hacer contra Irán, lo más seguro es que el financiamiento a Hezbollah se vea afectado. Y Hezbollah, lo que están presumiendo los expertos, ayer lo decían en el hearing, es que voltee hacia América Latina a tratar de levantar ese financiamiento. Y cuando voltea a América Latina, ahí es donde Nicolás Maduro tiene un rol. Miren, Nicolás Maduro, María Alesia, le entregó a personas nacidas en Líbano, Siria e Irán para el año 2019 más de 10.400 nacionalidades y pasaportes. Porque no son solo los pasaportes, no, los hizo venezolanos. Tienen los mismos derechos que tú y que yo, La nacionalidad. aunque hayan nacido en el Líbano, en Siria, aunque no hablen español, ¿vale? Aunque nunca hayan ido a nuestro país. Y esos mismos derechos que tenemos tú y yo son los que ellos están disfrutando con sus beneficios, porque a pesar de lo que el pasaporte nuestro y nuestra migración ha sufrido, nuestro pasaporte tiene algunas ventajas por encima de las de otras nacionalidades. Por ejemplo, no necesitamos visa para entrar a Europa, teníamos algunos beneficios para entrar o para lograr estabilidad en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en Chile. Y eso que es tan preciado, Nicolás Maduro se lo entregó a una organización terrorista como Hezbollah. Sí. Ahora, bueno, toda esta información como que llevamos años escuchándola como venezolanos. Ustedes lo denunciaron, tú mismo lo denunciaste desde la Asamblea Nacional. Hay periodistas que se han dedicado más de 6 años a investigar esto. Pero ayer en esa audiencia, y por eso yo quiero insistir en el hecho de que llegue a un escenario tan importante, bueno, 4 testigos, aparte de los senadores, había 4 testigos como que claves, son como los duros de todo este tema del Pentágono, de inteligencia, que han estado en operaciones importantísimas de Estados Unidos. Matthew Levitt, Marshall Billingsley, que ya los venezolanos comienzan a conocerlo porque ha filtrado cosas, ha mostrado cosas que le han filtrado a él del régimen de Maduro, Clifford, el embajador Nathan Sales. ¿Qué nos puedes decir de ellos? O sea, porque esto es como el trabuco de no sé si de la inteligencia o de este tipo de operaciones. ¿Qué nos puedes contar de ellos? ¿Quiénes son estos 4 personajes que ayer fungieron como testigos? Bueno, sí, conozco personalmente un par de ellos, tanto al secretario Billingsley como al embajador Sales. Marshall Billingsley es el civil con más altos permisos de seguridad en los Estados Unidos. Eh, para quien no está muy relacionado o no entiende mucho esto, esta es una persona que los informes de inteligencia que nosotros vemos en las películas, él es el que los está recibiendo antes de estar en el Tesoro como subsecretario para el terrorismo y crimen organizado, lo cual le dio acceso a mucha inteligencia y mucho conocimiento sobre Venezuela y grupos terroristas. Estuvo también en el Departamento de Defensa, ahora Departamento de Guerra, encargado de lo que era el subsecretario para operaciones especiales. Es decir, bajo su administración se dio parte de la lucha contra la FARC, es el momento de mayor debilitación de la FARC. Recordemos todo lo que fue el proceso de Plan Colombia, todo lo que fueron las acciones contra el liderazgo de las FARC. Pero también en el Tesoro fue alguien que estuvo muy involucrado en el tema Alex Saab. Alex Saab lo recuerda. Si alguien sabe bien quién es Marshall Billingsley y cuáles son la llegada o las capacidades que tiene, es el propio Alex Saab, ¿no?
Eh, Fíjate que Nicolás Maduro ni Diosdado Cabello lo nombran, a pesar de que ha sido alguien que ha tenido un par de interacciones muy importantes en el tema venezolano, sobre todo de la Sí, social media, ¿no? De sí, redes sociales, etcétera, etcétera. Y Nathan South también es un embajador experto en todo lo que es terrorismo y crimen organizado, bastante importante de los Estados Unidos. Pero ellos no solamente tienen el currículum, sino también tienen el compromiso. Y ese compromiso ayer lo demostraban compartiendo en un hearing del Senado ante los senadores de los Estados Unidos el conocimiento y convirtiendo en hechos cosas que, como tú dices, los venezolanos ya hemos escuchado y tienen mucho trabajo detrás. Una de las cosas importantes es, por ejemplo, no solamente hablar de los 10.400 pasaportes que se emitieron hasta 2019, no, es que para el cálculo del 2025 es que puede haber un número cercano a los 20.000 pasaportes emitidos a personas nacidas en Líbano, Siria e Irán. Y el problema no son los libaneses, ni los sirios, ni los iraníes, para nada. El claro. problema es que a ti y a mí, que nos cuesta tanto conseguir un pasaporte, seguramente a la señora María de Boconó también le debe Sí. costar Dios y su ayuda. A estas personas se los emitieron en una embajada en Alepo o en Juan Damasco, Damasco. cuando Gassi Nassereddin, alguien que ayer sonó mucho en el hearing, era el encargado de negocios de estas embajadas. Gassi Nassereddin, alguien que está desde hace muchos años acusado por su rol en cuanto a las redes de apoyo de Hezbollah. Ayer lo creo que era Marshall, hablaba de él como una araña, que era encargado de tejer todo lo que eran estas redes de Hezbollah, bueno, no solamente trabajó para Nicolás Maduro, es que hoy sigue trabajando para Nicolás Maduro. Hoy sigue y han permitido que entre a nuestra Fuerza Armada, han permitido que esté tejiendo esas cosas. Y aquí el grave riesgo de esto, María Alexia, es que han convertido a nuestro país en un país que está protegiendo al terrorismo. No Claro. solamente estamos hablando de un régimen que está vinculado a la corrupción y robándose todo lo que toca. No solamente estamos hablando de un régimen que reprime para mantenerse. No solamente estamos hablando de un régimen que trafica y que tiene negocios de narcotráfico. No, también estamos hablando de un régimen que utiliza a las organizaciones terroristas para mantenerse en el poder. ¿Y cómo las utiliza? Bueno, Nicolás Maduro los utiliza porque de esos 200 millones de dólares que Hezbollah levanta en financiamiento en América Latina, la mayoría de estos recursos viene del narcotráfico. Y el narcotráfico que pasa por Venezuela está muy relacionado y que controla el cartel de los soles está muy relacionado no solamente a los carteles de droga colombianos y mexicanos, sino también a lo que es Hezbollah. El Sí, presidente Petro. o sea que digamos que, ya vamos a seguir con Petro, pero digamos que la amenaza ya es creíble, que si durante muchos años fue como un cuento para la gente que no se lo creía, pareciera que, o al menos esta audiencia demuestra que para el Senado, para este caucus de narcotráfico, de droga, es una amenaza ya creíble Venezuela y esos vínculos con el terrorismo. Pero quería preguntarte, eh, ahí hubo senadores de ambos partidos. ¿Qué tan bipartidista ves esta iniciativa o qué tan convencidos estaban, por ejemplo, los senadores demócratas también de estas ideas, tomando en cuenta que ya ha habido dos iniciativas en las últimas semanas impulsadas por algunos demócratas para frenar las acciones del despliegue militar de Trump en el Caribe? ¿Cuál fue la postura, tú que estuviste tan pendiente, de los senadores demócratas en este caso? Bueno, ayer una de las cosas que fue una grata sorpresa es que al menos este caucus entiende al terrorismo como que debe ser enfrentado en plena unidad y los riesgos. Ayer estaban hablando de los riesgos que puede representar Hezbollah en América Latina y terminó girando en el rol de Nicolás Maduro, en el rol de Venezuela, de Nicolás Maduro en la protección de este tema, ¿no? Punto uno. Punto dos, mira, yo ayer sí quedé claro que entienden lo que Nicolás Maduro significa y lo que Nicolás Maduro es. Hay un debate que parte desde algunos amigos, desde el deseo y otros amigos parte desde
quizás desde los intereses crematísticos, ¿no? Pero son de esos que hablan o que quieren ver a Nicolás Maduro como un actor político. Lamentablemente la realidad nos dice que eso no es válido. Lamentablemente la realidad nos dice que Nicolás Maduro está vinculado no solamente a la corrupción, no solamente a tráfico de oro, no solamente a narcotráfico, no solamente a terrorismo, sino nos está diciendo que es una amenaza no solo para los venezolanos, no solamente para la seguridad nacional de los Estados Unidos, sino para todo el hemisferio. ¿Por qué Nicolás Maduro es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos? Mire, hay un número de personas nacidas en Líbano, Siria o Irán presuntamente vinculadas a organizaciones terroristas que tienen pasaporte venezolano. Y eso es un riesgo. Cada vez que paren a un venezolano en un aeropuerto, cada vez que nos paren a cualquiera de nosotros en un aeropuerto, nosotros tenemos que recordar a Nicolás Maduro y tenemos que recordar que él, a propósito, por sus intereses personales, por sus negocios, les entregó pasaporte a una cantidad de bandidos que bueno, son aliados del terrorismo. Y eso es parte de las cosas por las cuales nosotros nos hemos visto afectados. Lo que te decía el presidente Petro en las últimas semanas se ha declarado a decir que no, que el narcotráfico es la oficina del Envigado y es no recuerdo cómo le dice, el cartel de Bogotá y el cartel de los soles son ellos. Bueno, sí, tiene razón, presidente Petro. El presidente Petro tiene razón, pero además el presidente Petro con esta narrativa también debería voltearse y pedirle a sus órganos de inteligencia, a la Policía Nacional de Colombia, a la DIJÍN colombiana, que le entregue los informes de la oficina del Envigado. La oficina del Envigado guardaba relación directa en el narcotráfico con una célula de Hezbollah que se dedicaba al narcotráfico de estupefacientes hacia Europa y los Estados Unidos. Esta red, la red Youma se llama, que además pueden buscarla en internet y leer un poco, la red Youma tenía 5 jefes. 5 jefes que además tenían documentación colombiana, probada que era documentación colombiana falsa, creo que la gran mayoría de ellos nacidos en Irán. El más importante de ellos, Ali Mohamed Saleh. Bueno, pero resulta que tanto Ali Mohamed Saleh como Dani Daichom, como Hussein Ali Aguada, Khalil Alal y Khaled Mohamed Darwish, que eran las 5 cabezas de esta célula, todos también tenían pasaporte venezolano. Y todos tenían pasaporte venezolano de verdad, con nacionalidad, con cédula, pagando en el CENIA, estando inscritos en el CENIA. Y utilizaban nuestro pasaporte justamente para salir con seguridad por Venezuela, hacer puentes aéreos en Francia y terminar en el Líbano en cuanto a lo que eran sus negocios de narcotráfico. ¿Y es que acaso esto no entra dentro del análisis de cómo Maduro les dio apoyo a ellos? ¿O es que es tan fácil como ir a sacarnos un pasaporte para los venezolanos? Entonces, eso es parte de lo que hoy representa, el riesgo que representa Nicolás Maduro, tanto para la seguridad nacional de los Estados Unidos como también para la estabilidad de la región, del hemisferio. Claro, y tú mencionabas bueno, de hecho, eran cifras del Departamento de Estado que en 2020 Hezbollah recibía de Irán No, 700 millones de dólares sí, entre 600 y anualmente. 800, o sea. Exacto, yo había oído que 700, pero y que ahora con los golpes de Irán, con el tema de infraestructura en el Líbano, como han perdido un poco poder, ellos estarían volteando a América Latina y buscando métodos de financiación. Em, digamos, eso no se le puede dar más tiempo porque lo que es una amenaza que continúa creciendo y que se ha convertido, según dijeron ayer en esta audiencia, es un hogar para ellos. Venezuela se ha convertido, el régimen de Maduro y Chávez incluso, fue un hogar para este tipo de grupos terroristas. ¿Qué estaría dispuesto a hacer Estados Unidos para evitar que ellos sigan ocupando territorio en América Latina, en tu Bueno, eso opinión, pues? primero, exactamente, primero es una decisión de los Estados Unidos, pero más allá de Claro. lo que está dispuesto a hacer es qué está haciendo ya. Mm. Hoy Estados Unidos tiene una parte de su flota desplegada en el Mar Caribe y han declarado la guerra contra el narcoterrorismo.
Y cuando hablamos de narcoterrorismo no es solamente el nombramiento, no, es que en el caso del Cartel de los Soles, el Cartel de los Soles está relacionado con Hezbollah, está relacionado con la FARC, está relacionado con el ELN y han hecho desestabilizaciones. Es decir, lo del teniente Ojeda en Chile también tiene que ver con el Cartel de los Soles y lo que ellos están dispuestos a hacer para mantenerse en el poder. Esa Y esta relación, perdona que te interrumpa, porque eso me interesa. Algunos han criticado hoy en redes sociales como, ay, si están tratando de buscarle demasiado jalado por los pelos, Cartel de los Soles, Tren de Aragua, vinculando ahora buscando Hezbollah. Hay documentos, supongo que además tú has visto, tú conoces de esos vínculos. O sea, no es que la gente se para ahí, los senadores hablar por la tapa de la barriga inventando datos, ¿no? Hay documentos que certifican todos estos links y vínculos, ¿correcto? Claro, total, pero no solamente certifica eso, es que tiene que pasar desde el análisis de qué es Nicolás Maduro. Como te decía al principio, el cartel de los soles no es el concepto tradicional que nosotros tenemos, que hemos visto en series de Netflix sobre cómo son los carteles colombianos o los carteles colombianos. No. Cuando tú analizas el cartel de los soles técnicamente, y perdón María Elisa por entrar en un área muy técnica, el valor agregado más importante que aporta el cartel de los soles al negocio del narcotráfico son dos. El más importante es las redes de legitimación y lavado de dinero, controlan PDVSA. Con un contrato de PDVSA se han aparecido algunos empresarios en bancos, en países extranjeros, con 500 millones de dólares en efectivo, 100 millones de euros en efectivo, y con un contrato de PDVSA dicen, mira, limpian el dinero porque es su prueba para decir de dónde viene esa cantidad de dinero en efectivo. Eso es legitimación de capitales y lavado de dinero. Por el tema de las sanciones, Nicolás Maduro, alrededor de Nicolás Maduro, se creó una estructura para el lavado de dinero, no solamente para violar sanciones, sino también para legitimar todo tipo de ingreso de dinero ilegal. Esas redes nacieron con la corrupción. Es decir, la corrupción está ligada a también las actividades de orden ilegal, ¿no? De todo lo que es corrupción, narco, todo eso es parte del crimen organizado que estableció Maduro. Y el segundo elemento de importancia y relevancia es que tienes un paso seguro, que es Venezuela. Entonces te dan, por supuesto, tienes un terreno seguro donde nada te pasa, donde puedes caminar, donde puedes circular, donde puedes quedarte. Es el informe que la prensa siria, ayer lo decía Moshe Billingsley, ha filtrado, donde posiblemente 400 miembros de Hezbollah, después de todo lo que fue el conflicto en el Medio Oriente, pueden estar buscando refugio, de Hezbollah y de Irán, pueden estar buscando refugio en América Latina. Y ahora, ¿cuál país es el más cómodo para ellos en América Latina? ¿En qué país le dan protección? ¿En qué país le dan pasaportes apenas llega? ¿En qué país tienen ya centros de antiutilización? ¿En qué país ya tienen colegios solamente para musulmanes, cosa que ocurre en Valencia? ¿En qué país pueden terminar estas personas? Esa protección que le da Nicolás Maduro no solamente establece una prueba y una conexión con Hezbollah, sino también están, bueno, los pasaportes, empresas. Para el año 2001, Solé Trading, una empresa sancionada por lavar dinero para Hezbollah, tenía contratos con el Ministerio de Educación de Venezuela, lo cual constituye un nexo extra, pero además sigues manteniendo a Gassi Nazaredín. Eso es como que hoy día habláramos de la lucha contra bueno, como Nicolás Maduro, que habla de la lucha contra la corrupción, pero tiene a Alex Saab sentado a su lado. Mira, es imposible. Sí. Es como que tú hables, como que salga, como cada vez que sale Tarek William hablando de derechos humanos, pero tiene a Alexander Gramco al lado. O sea, es justamente lo que ellos están haciendo. Mientras tengas a Gassi Nazaredín ahí, tú tienes una relación directa con lo que es el terrorismo internacional. Y es difícil, María Alesia, y yo entiendo que a mucha gente le parezca ¿qué más necesita? El problema no es qué más necesitas y qué más necesitas probar. No, el problema es la realidad. Y la realidad lo que nos está diciendo es que el cartel de los soles, Nicolás Maduro, se parece más al crimen organizado y al terrorismo que a cualquier organización tradicional de estructura política tradicional. Y eso es lo que hace la diferencia en cómo se combate una.
a través de elecciones, a través de marchas, a través de el ejercicio libre del periodismo, que todo esto nosotros ya lo hemos hecho durante años y siempre hay alguien que nos dice, bueno, pero esto no da resultado, ¿hasta cuándo lo seguimos ¿Hasta qué haciendo? edad? Hasta así es. Y la segunda parte, que es lo que hoy parece que la administración Trump ha entendido y ayer se mostraba en el Senado, que es que esto también tiene que tener al law enforcement, pero también opciones de fuerza, porque es la forma en cómo se combate tanto al narcotráfico como el crimen organizado, como el terrorismo. Importante, el uso de la fuerza, eso se habló ayer y sería naive, sería muy inocente pensar que esta audiencia justo en este momento no tiene nada que ver con el despliegue en el Caribe y con todo lo que está empujando esta administración eh, contra el régimen de Maduro, ¿no? Obviamente yo creo que está todo muy relacionado. Te lo pregunto a ti si crees que está relacionado y si es una manera también de agregarle como marco legal, como ya lo han hecho, determinando al Cartel de los Soles como organización terrorista, etcétera, etcétera, que si crees que suma, ¿no? Que es un granito más de arena en darle como marco legal a todo el despliegue del Caribe militar. Mira, yo creo que sí, pero más que darle marco legal al despliegue en el Caribe, es decir el por qué hay un despliegue en el Caribe. Es decir, bueno, Justificar, pues. sí, no, tú y yo ya hemos visto, tú y yo hemos estado viendo que ya hay candidatos al Senado, o sea, al Sí. tema gringo. Yo quisiera escuchar a alguien de estos aspirantes decir que Hezbollah ya no importa, que el cartel de los soles sigue siendo, como lo hemos visto, justificar por algunos sectores. Es decir, una de las cosas que es muy importante, que no solamente se hable en Estados Unidos, sino que los venezolanos entendamos, es que Nicolás Maduro no es un problema de derecha e izquierda. Nicolás Claro, Maduro es un problema, Nicolás Maduro es la suma de todos los miedos para el eje occidental. Nicolás exacto. Maduro es un problema no solamente para los venezolanos, es un problema a la seguridad nacional de los Estados Unidos, pero también a la seguridad de nuestra región. Mientras Nicolás Maduro exista allí, por supuesto que hay un riesgo a que vuelva a existir alguna AMIA en el continente. Mientras Nicolás Maduro esté allí, el narcotráfico va a conseguir un área segura para seguir operando. Mientras Nicolás Maduro esté allí, nuestro continente no abandonará ni dejará nuestra triste historia en cuanto a dictadores, represiones y violaciones de derechos humanos. Mientras Nicolás Maduro esté allí, los recursos de los venezolanos van a seguir siendo robados por esa élite enquistada que ellos hoy día representan. Mientras Nicolás Maduro esté allí, nadie en este hemisferio va a poder estar tranquilo porque siempre va a representar una amenaza a los intereses de la paz, de la libertad, de la democracia que todos hemos estado buscando en este hemisferio. Ahora, sabemos lo que les ha dado Venezuela, tú lo decías al principio, desde nacionalidades, protección, etcétera, a estos grupos terroristas, pero ¿en qué están ayudando estos grupos terroristas al régimen? Porque no sé si ya este punto no es que les estén dando, no es que sea un intercambio de armas o militar, o ¿en qué ayudan? ¿Cuál es su aporte al régimen de Maduro? Bueno, es que cuando tú analizas las estructuras, por ejemplo, cuando tú analizas las estructuras financieras que hoy apoyan a Nicolás Maduro, muchas de ellas son básicamente una copia venezolanizada de lo que eran las estructuras de Irán. Ellos aprendieron cómo son estas estructuras. Mm. Cuando además tú te metes un poco más en lo que es esas estructuras, te das cuenta que hay muchos links con Hezbollah metidos en esta estructura. Pero además les ha permitido también el tema de todo lo que es el know-how, el conocimiento del lavado de dinero, de la violación de sanciones, de contrataciones militares. Irán ha tenido grandes proyectos en Venezuela en cuanto a lo que es el tema de servicios militares. Recordemos que hay diferentes empresas como Iran Aircraft Industry, Kirmian Sanat, Pachin Chemical, todas estas empresas que han estado trabajando con la Fuerza Armada Nacional. Estos grupos también le han dado a Nicolás Maduro
un acceso al financiamiento por parte del narcotráfico, ha creado más esa red por parte del narcotráfico, eran los que ya tenían algunos enlaces dentro del narcotráfico y eso es parte de lo que hoy vemos que Nicolás Maduro se beneficia de estas organizaciones, pero además de eso es el poder utilizarlas como el miedo, como tratar de generar esa campaña que Maduro ha intentado y que Padrino López y Diosdado han intentado desarrollar de que si ellos no están, vamos al caos. Y no es la verdad, Nicolás Maduro es el caos. Cada día que Claro. Nicolás Maduro está en Venezuela, en el poder en Venezuela, eso es un día que nos acerca a nosotros mucho más al caos. Esto lo dice María Corina Machado, lo ha dibujado espectacularmente. El día después de Nicolás Maduro, solamente con cortar la cabeza financiera y de protección que representa Nicolás Maduro, miren, nosotros vamos a poder hacer el hemisferio más seguro de lo que era el día antes de que Nicolás Maduro se fuera del poder. Sí, y eso pareciera que Estados Unidos, esta administración lo está entendiendo, ¿no? Sí, yo creo que ayer era una muestra de ello. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Se generó algún documento? ¿Esto ahora o son insumos para esta administración? ¿O qué suele Esto, suceder después de estas audiencias? bueno, después de estas audiencias se generan documentos, las declaraciones de expertos quedan En récord, sentadas, pues. quedan en récord, exactamente, se generan documentos y muchos de ellos, sobre todo de caucus, como de comisiones como esta que Ujú. veíamos ayer, que es una comisión bastante importante del Senado, van a las oficinas de law enforcement y terminan guiando parte de lo que es la política de seguridad de la nación. Ayer posiblemente estuvimos viendo, salvo unas excepciones muy puntuales, estuvimos viendo a parte de las personas no públicas con mayores accesos a la inteligencia y a la seguridad de los Estados Unidos. Eso hay que resaltarlo, ¿no? Y personas que, bueno, que además guardan mucho conocimiento y que ayer mostraban algunos de los datos de lo que ellos saben. Si ayer dijeron estas cosas, que imagínate las cosas que no compartieron el día de ayer en cuanto a información. ¿No? Nosotros sabemos que hay militares iraníes nacionalizados en el país, que existen muchos de los hombres que hoy están en el DGCIN, en la Guardia de Honor Presidencial, que también tienen funciones de represión, tienen múltiples viajes a Irán, ¿no? Yo no conozco mucha gente que se vaya de vacaciones a Irán. No creo que Irán sea un país muy divertido para irse de vacaciones. No. Pero estas son personas que van más de una vez al año en lapsos de tiempo de 2 semanas a 3 semanas, justamente el lapso de tiempo de curso. Creo que eso es parte que demuestra el riesgo que existe a que Nicolás Maduro continúe. Y sí creo que no es un tema de derechas o izquierdas, pero sí creo que existe un compromiso, no solamente por la administración Trump, sino también por nuestro liderazgo, el liderazgo de María Corina Machado, en ponerle el cascabel al gato y avanzar en una solución para hacer el hemisferio un lugar más seguro. Buenísimo. Ya para terminar, Carlos, estos cuatro testigos que hablábamos de su currículum al principio y que saben tanto de estos temas, aunque no estén en la administración como oficial, con cargos oficiales en este momento, por cómo se mueven las cosas en Washington, ¿tú crees que los altos cargos, digamos, Marco Rubio, Trump, etcétera, etcétera, tienen su oído? O sea, suelen escuchar lo que estas personas de repente les dicen, si les mandan una información. O sea, eso es común. A ver, yo te lo pongo así de fácil. Yo estoy seguro que en la agenda de teléfono, en el directorio telefónico de los celulares, en el chat de estas 4 personas que estaban ayer en Ajá. el hearing, podemos conseguir a las personas de más poder en el mundo. O sea, creo que además trabajaron con ellas, creo que son cercanos, creo que hay mucha amistad sobre todo en países como los Estados Unidos o Inglaterra, cuando desarrollan una carrera como la que ellos han desarrollado Sí. y se convierten en esas personas recurrentes o de consejos importantes, suelen tener no solamente los contactos,
sino la influencia en la visión de determinados temas. Y sin duda alguna, cuando vemos a Marshall Billingsley, que tú lo mencionabas hace rato, eh, a ver, Marshall Billingsley ha expuesto algunos temas de posiblemente inteligencia de los Estados Unidos que no es común que un civil americano tenga ni acceso a la información Claro, ni que ponga tan fácilmente. Entonces claro. ahí posiblemente hay algo más. Yo no me atrevo a especular más de allí porque, bueno, es Sí. un tema de él. Pero exacto, pero se ve. Pareciera que sí. Y por cómo Pues sí, funcionan o las sea, cosas. tiene cola y ladra, ¿no? Pero Exacto, tiene 4 patas, cola y ladra. Buenísimo. Bueno, Carlos, gracias por todo lo que nos explicaste de esta audiencia tan importante. Vamos a seguir difundiendo este mensaje de lo que se habló ayer, que yo creo que ustedes llevan años denunciando. Sé que llevas mucho tiempo trabajando además en todo esto y de verdad, bueno, te agradecemos todo tu trabajo, pero también el hecho de haberlo denunciado y debes sentir mucha satisfacción que finalmente llegue a un escenario tan importante como el caucus en esa audiencia del Senado de los Estados Unidos. Así que gracias. no, gracias a ti, Mareles, y muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Un abrazote. Bye. Wow, la verdad es que sumamente interesante todo lo que nos contaba el diputado Paparoni sobre esta audiencia. Creo que es importante además recalcar eso, el mensaje que esta causa y digamos y esta amenaza para Estados Unidos y para la región tiene que seguir siendo de interés bipartidista. Así que bueno, nada, la verdad es que súper interesante. También pueden ir a mi cuenta de X, donde yo ahí puse bastante en resumen todo lo que dijeron estos expertos, los senadores, cómo ocurrió y los videos también más importantes de esta sesión están allí. Así que si quieren verlos, no se los pierdan. Yo los dejo hasta la próxima. Espero que pronto sea la próxima, pero como les conté al principio, eh, posiblemente algún tiempito no esté posteando videos de actualidad. Voy a seguir montando videos, pero quizás de otras cosas que había grabado antes, porque estoy a punto de dar a luz y bueno, es en cualquier momento. Así que bueno, no abandonen mi canal, por favor, que estamos creciendo ya aquí y les pido que se suscriban, que estén muy pendientes de todo lo que saque. Voy a seguir tratando de informarlos, por supuesto, por mis redes y el compromiso sigue siendo el mismo. Les mando un abrazo. Gracias. Chao, chao.